vamos a hablar hoy del tercer sabio griego, de tercera figura griega de estas charlas, que es Epicuro. Epicuro, y dado el título del placer de la amistad, ahora veréis por qué. Porque Epicuro es una de esas figuras de nuestra cultura muy conocida, por lo menos a nivel popular, a nivel de nombre, y al mismo tiempo es una figura sobre la cual se montan demasiadas representaciones y a veces representaciones polémicas, no solamente representaciones que son exactas o inexactas, sino además representaciones polémicas. Epicuro es una de esas figuras de la cultura occidental que ha tenido sus vaivenes en la tradición. Así como hay otros autores que han sido incuestionados e incuestionables, por ejemplo, Sófocles es un hombre que siempre, durante toda la tradición europea, ha estado en candelero, y lo mismo Platón. Hay otros autores que no han tenido esta fortuna o esta receptividad. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles hoy está viviendo un momento de verdadero auge en todos los terrenos de la filosofía moral, la metafísica, incluso la matemática. Algo hasta hace poco perfectamente insospechado en la teoría política. Pero ha habido momentos en que ha sido de absoluto desprestigio considerarse aristotélico. Por ejemplo, cuando apareció la física de Galileo, Aristóteles prácticamente desapareció del mapa intelectual europeo, ¿no? Por simplificar. Epicuro, yo creo que le ha ocurrido algo parecido, pero por razones completamente distintas. Mientras que Aristóteles ha sido un representante, yo diría, del saber occidental, no solo de la metafísica, sino del saber occidental, Epicuro ha sido un representante de la moral occidental. Pero claro, la moral de Epicuro es muy distinta a la moral que ha imperado en la cultura occidental. La cultura occidental es una moral ascética, es decir, es una moral de la renuncia, es una moral de la resistencia a cualquier tipo de placer, y entonces en los momentos culturales en donde la sociedad ha sido expansiva y rica, Epicuro ha gozado de muy buena fama. En los momentos en que la sociedad occidental ha tenido que restringirse, o mejor dicho, ha querido restringirse por las razones que fuera, ha gozado de muy mala fama. Entonces ha sido un hombre también de vaivenes dentro de nuestra cultura. Hoy, por ejemplo, goza de muy buena fama. O sea, todo el mundo te habla en la calle del carpe diem, de que hay que vivir que son 3 días, etcétera, etcétera, y probablemente si preguntas a la gente, pues todo el mundo te dirá, sí, esto es epicureísmo y hay que vivir para el placer y demás. Entonces vivimos en un momento, por así decirlo, epicúreo, vamos a llamarlo en líneas muy, muy generales, ¿no? Pero la relación que en nuestra cultura se establece, digo la cultura popular, o sea, cuando hablo de esto, estoy hablando de tópicos populares, del imaginario popular, no los investigadores, que esto es otra historia. Pero cuando se habla de Epicuro, siempre se dice Epicuro es un pensador del placer. Y se entiende por placer el comer, el beber y el sexo básicamente. Esto sería una vida epicúrea o una vida sin hacer nada, dedicada a hacer lo que uno quiere. Pero a mi modo de ver, esa no es la concepción que Epicuro tiene del mundo. En el texto número 3, Epicuro, a mi modo de ver, resume cuál es su concepción realmente de la vida. Bueno, por otro lado, hay que decir una observación. Epicuro pasa por ser uno de los hombres que más escribió en el mundo antiguo y, por cierto, uno de los que menos se conservan de sus obras. Así como de Platón se conserva absolutamente todo, de Aristóteles se conserva solo los manuscritos y por puras carambolas los manuscritos dedicados a la enseñanza, no los diálogos que publicó. Ya sabéis, de las tragedias se conservan solo una selección muy, muy reducida. Epicuro prácticamente desapareció todo. Ya veremos por qué.
Bien, y entonces se conservan 3 cartas a través de Diógenes Laercio y luego frases sueltas que se le atribuyen con bastante verosimilitud. Bueno, en el fragmento número 3, a mi modo de ver, se resume la concepción de Epicuro. Es muy breve, dice así, son frases casi como sentencias. Es no solo más hermoso hacer el bien que... No, perdona, el texto número uno, me he adelantado. El hombre auténtico se vuelca ante todo en la sabiduría y en la amistad. La primera es un bien mortal, la segunda inmortal. Es una frase absolutamente contundente. Absolutamente contundente. Fijaros bien que aquí Epicuro está hablando del ideal de vida. ¿Cuál es la mejor vida posible que puede llevar un hombre? Y afirma que incluso una vida de amistad es superior a la sabiduría. Recordad que el primer día os dije yo que el ideal de vida de un griego es la sabiduría, del tipo que cada uno de estos sabios lo pueda entender, que son maneras muy diferentes. El ideal de vida de sabiduría de Sócrates es muy distinto al de Aspasia, por simplificar, y vamos a ver cómo el ideal de vida de Epicuro es diferente al de Sócrates, aunque también tiene muchos componentes muy parecidos. Bueno, pues incluso la amistad es superior incluso a la sabiduría. Con esto Epicuro parece que se sale del ideal de vida de los griegos. Pero ya vamos a ver luego enseguida cómo en realidad es una apariencia, porque la amistad es un componente esencial de la sociedad griega. Pero lo que aquí se dice de la sabiduría es bastante más. Cuando Epicuro escribe, Aristóteles no era un desconocido, pero todavía tampoco era un gran conocido. Y Aristóteles tiene un texto al final de la Ética Nicómaco que es deslumbrante porque él dice exactamente lo contrario. Él dice, el hombre tiene una serie de capacidades, las fundamentales son de conocimiento y el conocimiento racional es el superior. Dice, cultiva ese conocimiento superior porque así te vas a inmortalizar. Este azanatichen, que es el término que utiliza Aristóteles, ha dejado huella en toda la tradición filosófica europea y porque ha primado siempre la concepción de la razón sobre cualquier otra virtud, sobre cualquier otra dote humana, ¿no? Bueno, pues aquí lo que dice Epicuro es lo contrario. Por muy sabio que seas, por mucha razón que tengas, eres mortal. Pero la amistad te inmortaliza. O sea, la amistad no está en el conocimiento, sino la inmortalidad está en la amistad. Entonces esto es un frontispicio al que vamos a darle vueltas a lo largo de esta charla. ¿Qué es lo que realmente entiende este hombre por amistad? ¿En qué consiste la amistad? Y por qué la amistad es superior a cualquier otra forma de vida. Para esto hay que situar el concepto de amistad en el mundo griego. Recordar cómo amistad se dice en griego filía. Y amigo, obviamente, filos. Pero el sentido de filos vamos a precisarlo porque cambió bastante. Es una palabra clave en Grecia, pero cambió bastante con respecto a lo largo de la historia de Grecia. El sentido de filía cambió bastante. En Homero, filos es un adjetivo posesivo y significa un tipo de propiedad especial, porque nosotros podemos ser dueños de la ropa, podemos ser dueños de una casa, podemos ser dueños de unas inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. En Homero, filos significa lo que pertenece a uno del ámbito doméstico, del oikos.
Es decir, es filos la mujer o viceversa, pero básicamente la mujer porque normalmente se habla siempre desde la perspectiva del varón. La mujer es filos, los hijos, cada uno de los hijos son filoi, el ganado, la vivienda, el terreno, los esclavos, etcétera, 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 y todo lo que hay dentro de la vivienda. Este es el término, esto es lo que significa filos, se suele traducir por amigo, pero no es exactamente lo que nosotros entendemos por filos y lo que un griego posterior va a entender por filos, ¿no? En segundo lugar, con los pitagóricos cambia la noción de filos. Hay una relación también de posesión, pero ya no forma parte de la vivienda, o ya no forma parte del oikos, sino que son filos aquellos que pertenecen a una comunidad determinada. Los pitagóricos, obviamente. Es decir, es un grupo basado en una serie de ideas y una serie de comportamientos. Pitágoras y los pitagóricos desprenden esta noción de la pertenencia a un linaje. No tienen nada que ver con el linaje. Son parientes suyos, son filoi, aquellos que forman parte de los grupos pitagóricos. Otra aspiración posterior, más o menos de la época de Sófocles, es ya cuando filos no significa, sin más, pertenencia a un grupo, sino aspiración, que es lo que aparece en la palabra filosofía, aspiración a la filosofía. Probablemente derivado del significado primitivo de la palabra fileín, el infinitivo, que significa besar. Entonces, digamos, probablemente a partir de este significado ha dado origen al término no filosofía, sino a la noción de aspiración, que por cierto también nace dentro de los grupos pitagóricos. Bueno, entonces, ¿qué entiende Epicuro por amistad? Porque esto es el concepto absolutamente esencial en Epicuro, a mi modo de ver. Bueno, en primer lugar, lo que no entiende Epicuro por amistad. La amistad no es un sentimiento. Para nosotros, en nuestra cultura, estamos acostumbrados a entender todo este tipo de relaciones basadas en sentimientos de cariño, de no cariño, etcétera, etcétera. Para Epicuro no es básicamente un sentimiento, aunque con respecto a los amigos haya muchísimo cariño y haya muchísimo sentimiento. Pero la amistad no es un sentimiento. La amistad es una ayuda mutua. Es decir, entre las personas que se consideran amigas, cuando uno está necesitado, pues le echa una mano. Y cuando yo estoy necesitado, me la echan a mí. Este es un rasgo absolutamente fundamental. En segundo lugar, ¿pero en qué se basa esta posibilidad de ayuda? Porque no todos son amigos de todo el mundo. En una sociedad los grupos de amistad son grupos de amistad. Bueno, se basa en una serie de ideas comunes. Esto es también importantísimo. Por eso he dicho que no es una amistad, perdón, no es un sentimiento lo que une a los miembros de un grupo, sino que es una serie de ideas comunes. Cuando estos miembros tienen ideas comunes, automáticamente se produce la amistad. Y el término que utilizan es un término muy antiguo, pero en fin, hoy parece que me voy a desquitar en términos griegos, ¿eh? Es homonia. Homonia es esto es una niña. Es lo que yo diría, en términos actuales, lo que yo diría es una especie de consenso en el mismo tipo de ideas. No se trata de una identidad total de ideas,
sino estar de acuerdo en algo. Ese acuerdo es el homos, ¿eh? Y no ya es la idea de tener, digamos, concepciones del mundo semejantes o parecidas, ¿eh? Semejantes. Entonces, la amistad epicúrea es siempre una amistad basada en una serie de ideas básicas. ¿Qué ideas? Fundamentalmente la noción de naturaleza. Epicuro habla de lo que es la naturaleza, yo aquí no voy a hablar, tiene una concepción atomista del universo frente a la de los estoicos, que es una concepción continuista del universo, sobre todo son materialistas, y cuando se está de acuerdo en estas ideas, que son las que Epicuro expuso en varios libros, pues se produce esta posibilidad de vivir conjuntamente y de ayudarse mutuamente. Otra característica de la amistad en Epicuro es que la amistad es un constructo. No se nace naturalmente amigo de nada ni de nadie, tampoco enemigo, sino que la amistad hay que construirla, la amistad hay que elaborarla. Epicuro fue enemigo declarado de lo que algunos sofistas y luego otros pensadores posteriores llamaban derecho natural. Decía que no existe tal cosa. El derecho es siempre algo positivo, algo que los hombres inventan pues para convivir mejor y llevarse bien. Y la amistad, dice él, exactamente igual. La amistad es una construcción que se basa en una serie de ideas y se pone en práctica a través de la ayuda mutua. Sin embargo, es muy curioso porque él dice que hay que conseguir que a través del ejercicio y de la práctica y de las relaciones con los amigos se convierta en natural, en lo que después se ha llamado, digamos, una segunda naturaleza. De tal manera que, insisto, la amistad hay que conseguirla, no se da por bueno. Esto también es un ataque bastante fuerte a la noción de familia. De familia actual, que parece que por pertenecer a la misma familia ya debemos tener entre nosotros cierto tipo de relaciones de afecto y de otro tipo. Epicuro dice, no, esto hay que conseguirlo. Bien. La amistad, dice Epicuro, otro rasgo, consiste en dar y no en recibir. Yo creo que esto lo hemos oído mil veces, sobre todo en la idea del amor y en el amor cristiano. Esto no es idea cristiana, es idea epicúrea. El amor consiste la amistad consiste en dar y no en recibir. Aquí sí tenéis el texto número 3, que dice, es no solo más hermoso hacer el bien que recibirlo, sino también más agradable. Nada en efecto es tan fecundo como la beneficencia. Beneficencia, yo no sabría cómo traducirlo, es el hacer bien. O sea, es otra manera. Lo que pasa es que en castellano beneficencia suena a hacer cosas para los pobres. No. Beneficencia en este texto significa hacer bien a quien sea. Da igual cuál sea la relación que se tenga con esa y la condición social de esa persona. Otra característica de la amistad en Epicuro es que la amistad no es un rasgo o una virtud frente a otras o junto a otras, como si uno fuese inteligente, como si uno fuese amante, como si uno fuese además amigo. No. La amistad impregna la vida toda de una persona. Por eso, todas las acciones, otras acciones que nosotros hagamos, están impregnadas y se multiplica su valor precisamente cuando están vividas desde la perspectiva de la amistad. Por eso él dice que comer es muy bueno, es excelente porque produce placer, pero comer siendo amigo con una persona produce 1000 veces más. Entonces diríamos, la amistad es, insisto, el modo de vida, no simplemente un rasgo frente a otros, ni siquiera el mejor rasgo frente a otros. Supone una totalización realmente de las relaciones de amistad con respecto a las formas de vida. Pero la amistad
os he dicho antes, hay que construirla. Entonces, los epicúreos proponen una serie de técnicas para mantener la amistad, cuyos elementos ya conocemos a través de Sócrates, que es lo que ellos llaman la franqueza. Recordar que uno de los rasgos del diálogo socrático era, por un lado, digamos, la benevolencia con respecto al interlocutor, el conocimiento de los temas que se está tratando y al mismo tiempo le dice Sócrates a Calícles, tú eres franco conmigo y consiguientemente me vas a decir realmente aquello que yo necesito. Bueno, pues esto en los epicúreos aparece de una manera masiva, también en los estoicos, pero en los epicúreos de una manera masiva. Recordar que el término franqueza, o por lo menos yo creo que es una buena traducción, es parresía. Después de transcribir RH, parresía. También la palabra parresía, o el concepto de parresía, no la palabra, el concepto de parresía ha tenido su historia, es conveniente recordarla. La palabra parresía significa literalmente decir todo, ¿no? Decir y pan todo, decir todo. Pero bueno, ¿de qué trata este decir todo? Primitivamente este término tenía un sentido político. Consistía en que uno de los derechos básicos de cualquier ciudadano ateniense, por lo menos en la democracia ateniense, es la posibilidad de decir lo que pensara sin restricciones en una asamblea. El derecho a hablar. Sócrates, lo vimos, lo aplica a la vida privada, a la conversación racional. Es una condición indispensable para tener un diálogo racional con cualquier otra persona. Entonces Sócrates lleva del ámbito político al ámbito privado el concepto de parresía, el concepto de franqueza. Obviamente no desaparece del ámbito público, del ámbito de las asambleas, del ámbito político, la noción de parresía en absoluto. Pero es Sócrates a quien se debe esta no restricción, sino, digamos, este enriquecimiento del concepto de parresía, porque un ámbito que hasta entonces era absolutamente marginado, privado o fuera del interés de este término, aparece realmente motivado y llenado por esta nueva concepción de la parresía en Sócrates. ¿En qué consiste la parresía? Vamos a ir ahora también un poco escolarmente diciendo los rasgos de la parresía y los rasgos de esta franqueza típica que van a aparecer, que eran algo en Sócrates, pero que se formalizan muchísimo más en los epicúreos. En primer lugar, se trata de decir todo lo que uno piensa. No andar con reticencias. Yo le digo a este cositas, pero me callo otras porque igual me crea cierto tipo de problemas. Se trata de decir todo. Pero de decirlo de qué manera, como lo entendía Sócrates, identificándote con ello. O sea, no tomar opiniones que existen y plantarlas en una discusión, en un diálogo. No, sino se trata de plantarlas porque te identificas con ellas. Recordad que en Sócrates la función era bien clara. Al identificarte con unas ideas, si criticas las ideas, estás criticando, o sea, y estás criticando y corrigiendo a la persona, pero también al ideario que representan estas ideas, es decir, a la sociedad que está representada en ellas, ¿verdad? Entonces, y obviamente esto de la franqueza es mutuo, es decir, yo tengo que decir lo que pienso, todo lo que pienso sobre un tema, y el otro también tiene que decir lo que piensa sobre el tema. Segundo lugar, o por qué esto es importante. Porque para un griego, a mi modo de ver, y esto no se acaba de entender del todo, un griego identifica
la franqueza personal, la sinceridad personal con la verdad. Esto en la vida cotidiana hoy día es también muy corriente. Cuando discutes con uno y te dice, es que esto es lo que yo pienso, y te dice pues lo que sea, pues que eres muy arrogante o que eres muy humilde o que eres... cree que está acertando con la realidad. Y esto no tiene por qué ser así. Una cosa es decir lo que uno piensa, y esto es sinceridad, y otra cosa es que esa sinceridad, el contenido de esa sinceridad, acierte con la realidad. El mundo griego no ha separado estos dos niveles, el de la sinceridad del de la verdad. En la vida cotidiana diría, yo creo que tampoco. Seguimos en este mismo nivel. Entonces un griego cuando te está exigiendo franqueza, o los epicúreos te están exigiendo franqueza, es porque están pensando en la verdad posible de lo que digas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otro rasgo interesante de la franqueza es que en primer lugar corres un riesgo al decirlo. Porque si tú dices un rasgo a un individuo que sea un elogio, que sea una virtud, pues estupendo para él. Pero si le dices, pensar, por ejemplo, los epicúreos y otros ponían estos ejemplos, ¿no? Figuras un tirano o un rey y que tiene un consejero. Entonces el consejero, cuando no está de acuerdo con lo que el tirano está haciendo, puede callarse e incluso decirle esto está muy bien. O decirle te estás equivocando, estás metiendo la pata, estás saltándote cierto tipo de leyes. Eso es franqueza, porque corres un riesgo. Entonces no hay franqueza sin riesgo. Sin riesgo. Es importante esto del riesgo. En las asambleas lo mismo. En las asambleas, cuando Tucídides describe a cierto tipo de oradores, hay oradores que se juegan la vida, sin más, porque saben que la población quiere hacer cierto tipo de cosas y ellos no están de acuerdo y procuran afirmar o procuran argumentar por qué no están de acuerdo y por qué la asamblea no tiene que hacer eso. Recordad que este fue el caso prototípico, el de Sócrates, ¿no? Sócrates, cuando se enfrentó a la condena de los generales de los Arginusas, pues todo el mundo quería condenarles y Sócrates dijo no se puede por ciertos decretos, o sea, porque era paralegal, es decir, se violaban determinadas leyes de Atenas. Entonces, esto es un acto de franqueza, en este caso público, ya no privado de Sócrates, sino absolutamente público, ¿no? Bueno, obviamente otro rasgo de la franqueza es que puede ser criticada. O sea, a mí alguien me puede decir lo que piensa sobre mí, que estoy haciendo mal o que estoy haciendo bien, pero eso no significa que yo esté de acuerdo, sino que al mismo tiempo quien me lo está diciendo tiene que estar sometido o puede estar sometido a una réplica, a una lucha también. Y por otro lado, esto es importante también, la parresía no solamente es una posibilidad, es un deber moral. Es decir, si tú estás hablando con alguien, sobre todo en la vida privada, y te estás dando cuenta que ese alguien está cometiendo errores morales de bulto, tú tienes la obligación de decirle no vayas por ahí. Sin que te pregunte. Sin que te pregunte. Esta es la cuestión. Estamos hablando de amistad, de grupos de amistad. Los epicúreos recogen esta tradición y obviamente la elaboran todavía muchísimo más. Por eso elaboran lo que ellos llaman una franqueza filosófica, que la convierten en una técnica. ¿Y en qué consiste esto? Pues recoger las tres dimensiones que tiene el discurso filosófico en Grecia. Uno es un discurso filosófico que tiene un contenido de verdad. Me dice que el mundo es así o el mundo es así, que el mundo es infinito o que es finito. Bueno, esto es una sabiduría, esto es una ciencia. Pero al mismo tiempo la filosofía tiene una dimensión siempre política, porque cuestiona al individuo que está hablando y está haciendo esta teoría.
porque las teorías responden a necesidades colectivas, bien para afirmarlas o bien para negarlas. Y en tercer lugar, la filosofía tiene una dimensión siempre estrictamente personal. Recordar cómo para los griegos, sin excepción, Sócrates es un caso extremo, pero sin excepción, ellos entienden la filosofía como una forma de vida y por tanto lo que yo hago tiene que estar de acuerdo con lo que digo, o lo que digo tiene que estar de acuerdo con mi forma de comportarme. Entonces diríamos, en la franqueza filosófica ataca simultáneamente estos tres niveles, ataca o afecta simultáneamente estos tres niveles, a una forma de vida personal, a un conocimiento sobre el mundo, objetivos sobre el mundo y al mismo tiempo una dimensión política. Por tanto, la noción de franqueza o la virtud de la franqueza es esencial porque no hay rama del mundo griego que no esté afectada por la franqueza. Bien, otra consideración importante es que a través de la franqueza se cambia la vida de las personas. O sea, no se trata de decirle tú haces esto o dejas de hacer o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. No, se trata de una conversión. El término conversión tampoco es de origen cristiano. El término griego para conversión, recordáis, es epistrofé. Bueno, aquí habría que poner pH, pero en fin. Epistrofé, o sea, la filosofía como manera de cambiar la vida hacia una vida mejor, esto aparece ya en Platón. La República es todo un tratado de la conversión, podemos considerarlo como un tratado de la conversión, es decir, de la modificación de la vida hacia algo mejor, ¿no? Platón, recordar que habla la epistrofé hacia las ideas, en fin, da lo mismo que se hace las ideas hacia el mundo ideal o hacia cualquier otra cosa. El caso es que la parresía debe cumplir también esta función de transformar la vida de las personas implicadas en ella. Obviamente para conseguir la verdad, y siempre es en privado. En el caso de los filósofos posteriores a Sócrates, ya no les interesa la intervención pública, sino lo que les interesa ante todo es las correlaciones entre ellos. Los epicúreos establecieron dos tipos de franqueza, por así decirlo, o dos maneras de ejercer la franqueza, pero establecieron reglas muy precisas. O sea, no, estoy hablando obviamente de cosas muy generales, de actitudes muy generales, pero es que estos eran muy minuciosos. El epicureísmo es una filosofía de extraordinaria precisión. Así como el estoicismo es muy preciso en sus teorías, pero luego a la hora de comportarse no da tantas recetas, el epicureísmo a la hora de comportarse da muchas recetas, y además muy menudas, ¿no? Bueno, pues entonces establecieron dos tipos de franqueza que están bastante bien estudiados. Uno es la franqueza que se establece entre un maestro y un alumno, en donde el alumno cuenta sus dificultades, sus pesares, sus maneras de entender o no entender la vida, cómo no logra o cómo logra agenciarse, digamos, la concepción del mundo propia de Epicuro, y el maestro pues le va orientando. Diciendo, pues mira, haz esto, haz lo otro. Diríamos una especie de gurú occidental, con una diferencia de que el maestro epicúreo también cuenta al alumno con determinadas restricciones su propia posición y sus propias dificultades. Y luego hay otro tipo ya más interesante de franqueza entre iguales, es decir, entre dos maestros o dos miembros de las comunidades epicúreas, en donde entre ellos pues discuten, hablan, se sinceran, etc. Dicho de otra manera, la franqueza epicúrea es una especie de concesión mutua, ya sea con un ser superior,
el maestro o con un compañero. Y esto lo tenían perfectamente establecido. Hay un rasgo de la amistad epicúrea que quizás nos llame la atención, y es que cualquier persona puede ser amigo. Esto es esencial. Vamos a leer el texto número 6. La amistad hace su ronda alrededor del mundo y como un heraldo nos convoca a todos a que nos despertemos para colaborar en la mutua felicidad. Esto no es solamente una proclama retórica, es que hay que tomársela al pie de la letra, puesto que conocemos los movimientos de los epicúreos. Es decir, la amistad, puedo yo tener amistad con un chino, con un negro, con un esclavo, con una mujer, con un varón, con un niño. Esto es demoledor en la sociedad griega. Porque la sociedad griega establecía unas diferencias abismales entre el varón y la mujer, eran absolutamente abismales. Recordar cómo en la época clásica y mucho después todavía, también la mujer no tenía derechos civiles, no podía ser, o sea, ella no podía estar en una asamblea ni ir a juicios, tenía que estar representada por un varón. Recordarle la anécdota que os conté, que probablemente es cierta, de Aspasia. Aspasia, cuando fue juzgada de impiedad, ella misma redactó su discurso, porque era una mujer que sabía componer discursos, en este caso judiciales, pero no lo pudo representar ella. Se lo tuvo que dar a alguien para que lo echase en su propia defensa. No digamos nada la diferencia que hay entre esclavos y libres. Aristóteles, en el libro, me parece que es primero o segundo de la Política, cuando habla de los esclavos, no acabamos de saber si Aristóteles considera a los esclavos como seres humanos o no. Es una cosa absolutamente sorprendente. Yo creo que sí, pero hay bastantes dudas. Hasta tal punto Aristóteles veía la distinción entre seres libres y seres esclavos. Y entendido por esclavos, además, en el sentido social y económico del término. Aquellas personas que están sometidas a otras y que no tienen ningún derecho político. Entonces, digamos, esta frase de Epicuro ronda alrededor del mundo y nos convoca a todos, se ha podido comprobar que es cierto. Es decir, a los grupos epicúreos pertenecían gente de todo tipo social. Esto no es la primera vez que ocurre en Grecia, porque los pitagóricos también se pudo comprobar como esclavos no tanto, pero mujeres, había mujeres pitagóricas. Y en torno al propio Pitágoras, la propia mujer de Pitágoras, tiene fama de haber sido una buena filósofa, una tarteano, etcétera, etcétera. Pero en Epicúreo esto ya se convierte realmente en un lema fundamental. Aquí también, como veis, es el germen de otra cosa que se le atribuye al cristianismo. Todos somos hermanos. Los epicúreos no dicen esto, porque el cristianismo tiene una concepción familiar del universo, pero Epicuro, que tiene una concepción naturalista del universo, dice lo mismo bastante antes que el cristianismo. Todos pertenecemos a la misma naturaleza y, consiguientemente, todos tenemos que conseguir relacionarnos como si fuéramos miembros de la naturaleza, porque todos tenemos las mismas leyes encima que nos gobiernan. Entonces, por eso digo que es un texto que dinamita de alguna forma la mentalidad griega. Y para terminar, un par de observaciones.
Los epicúreos fueron seguramente el grupo más perseguido de toda la antigüedad. Recordad que nosotros hay datos de que hubo filósofos perseguidos. A Sócrates lo mataron, además en democracia, o sea, no, a Sócrates lo mataron. Aristóteles tuvo que marcharse por pies y dejar Atenas, porque también le iban a condenar. En el entorno de Aspasia, el otro día recordar cómo persiguieron a Anaxágoras, persiguieron a Protágoras, persiguieron a Aspasia y persiguieron, bueno, Hipódamo no recuerdo, no, pero estos tres seguro. Es decir, una sociedad libre, presuntamente libre, como es la ateniense, no permite demasiado que la gente piense por su cuenta de riesgo, ¿no? No, el caso de los epicúreos es distinto, porque no, o sea, el mundo social que les rodea no persigue a un epicúreo o dos, no, persiguen en cuanto epicúreos. Esta es la cuestión. Entonces, esto llama la atención. ¿Y por qué les persiguen? Bueno, pues yo creo que fueron dos razones muy diferentes. Los emperadores antiguos, los emperadores paganos, les persiguen porque son grupos que no quieren participar en la política. Epicuro lo dice explícitamente. Apártate de la política porque la política no es cosa de hombres, esto te va a apartar de la felicidad. Y él predica el vivir en grupos reducidos. Y de hecho él vivía con grupos muy reducidos, entre amigos. Recordad que se llama el jardín, porque a las afueras de Atenas montó una casa con un jardín y allí vivían unos cuantos, pero es que todo el mundo antiguo, gran parte del mundo antiguo, está formado por grupos epicúreos que vivían más o menos de la misma manera. O sea, no es que cada uno tuviese una familia y luego se juntaban, sino que muchos de ellos formaban una especie de grupos de amistad viviendo conjuntamente. Entonces los emperadores paganos ven en los epicúreos gente que no quiere participar en la vida pública y que probablemente, piensan ellos, están conspirando contra los emperadores. Entonces a la particularidad, a los grupos de amistad, los ven como enemigos posibles. Entonces los persiguen tal cual. Pero el cristianismo ve en los epicúreos otro tipo de enemigos. En primer lugar, son materialistas. Claro, el cristianismo siempre ha predicado, a través de la tradición judía también, que la verdadera realidad es una realidad espiritual, que la verdadera realidad es la de un Dios único y que la vida auténtica nada tiene que ver con el placer. Entonces, les parece que la mentalidad de los epicúreos, por ser materialista, es absolutamente perseguible. Y cuando los cristianos toman el poder, se ensañan realmente no con los platónicos, no con los aristotélicos, no con los estoicos, a pesar de que también los estoicos eran materialistas, se los ensañan con esta gente que son realmente gente que predica la felicidad terrena. Por si fuera poco, los epicúreos, contra lo que se ha dicho, no eran ateos. Los cristianos les acusan de ser ateos. Pero claro, para un cristiano es ateo todo aquel que no cree en un Dios único, sobre todo si no tiene los rasgos que tiene el Dios cristiano. Los cristianos han llegado a llamar ateos, por ejemplo, a los mahometanos, ¿no? Esto es una aberración histórica de bulto. Otra cosa es que el concepto que tiene un mahometano de su Dios sea distinto al que tiene el cristiano. Entonces hay testimonios antiguos que hablan del ateísmo de Epicuro, pero esto es absolutamente falso por las cartas textuales que conservamos de Epicuro. Lo que Epicuro dice es rendir culto a los dioses, pero los dioses tienen una vida que es la suya propia, son felices, no se meten con la vida de los hombres y no hacen nada con respecto a los hombres. Esto es lo que les preocupaba a los cristianos, la falta de providencia. Entonces dice, pero entonces tú lo que tienes que hacer, dice
dice Epicuro, es vivir de acuerdo a las necesidades que tienes en esta tierra, olvidarte de miedos, porque se están utilizando la mitología carece de fundamento racional, que en esto Epicuro es ya, digamos, un representante típico de su tiempo, pero está utilizando la mitología para meter miedo a la gente. Y esto es lo que no quiere Epicuro. Y a mi modo de ver, lo que establece Epicuro es una regla bien sencilla. El mundo del más allá es de los dioses y el del más acá para los hombres, dejadme a mí. Y esto, claro, esto a un cristiano no le entra en la cabeza, ¿no? Bien, ¿y cuál ha sido el influjo de los epicúreos? Bueno, yo creo que han sido dos, después de lo que he dicho, dos bastante claros. O sea, hay muchos, pero en fin. Uno es la confesión cristiana. O sea, la confesión cristiana es una puesta en solfa de la franqueza epicúrea, sin más. Solo que, claro está, con la noción de pecado por medio, con otra teología completamente distinta, pero en el fondo no hay cristiano que no deba pasar por alguien a quien le diga cuáles son sus deficiencias y cómo puede mejorarlas. Es decir, la confesión cristiana está plagada de culpabilidad, pero el modo es muy semejante al de la franqueza epicúrea. Esto es ha pasado a nuestra tradición. Y finalmente, en la psicología actual, esto es una cosa muy, muy llamativa, hay corrientes de psicoterapia que se dicen a sí mismas epicúreas, y además yo creo que en líneas generales lo son. Son corrientes que procuran encontrar en las manifestaciones de los pacientes, de quienes van a hablar de sus temas, pues la expresión de sus necesidades, la búsqueda de su propia conciliación consigo mismo y decirles que se desprendan de toda idea falaz, que quiten el miedo a la muerte y que vivan de acuerdo a sus propias necesidades y gustos. Yo creo que esto sería un poquitín el resumen de lo que podríamos decir de Epicuro. Pero si queréis ahora decir alguna pregunta y demás, y si podemos charlar, si hay alguna cosa que plantear. Yo tengo 200, o sea que si no da ningún repaso... Pues empieza con alguna, a ver si nos da tiempo. Bueno, primero una cosa, porque he entendido como que había técnicas y solo has hablado de la franqueza, ¿había más? Vamos a ver. Las relaciones entre los epicúreos, había más modos de relacionarse entre ellos, bastante más modos, pero este es uno especialmente estudiado. Los modos de relacionarse entre los epicúreos eran, por ejemplo, la enseñanza. Parece que está demostrado que la enseñanza de Epicuro no consistía solo en decir el universo es así, o sea, la física de Epicuro, de átomos, etcétera, etcétera. No, sino que es que además consistía en que el alumno tenía que memorizar literalmente las concepciones de Epicuro. O sea, era en este sentido una especie de papagayo. Y porque él decía que memorizando estas técnicas, el alumno, estas ideas, el alumno reaccionaba a la hora de comportarse de acuerdo a estas ideas que tenía perfectamente interiorizadas. Epicuro, entonces, a mi modo de ver, confunde el aprendizaje de memoria con la interiorización. Mientras que los grupos estoicos, por ejemplo, también tienen obviamente su concepción del mundo, pero ellos no memorizan de la manera mecánica que memorizan los grupos epicúreos. Esto por un lado. Luego, el otro tipo de relaciones que tienen entre ellos es de ayuda mutua y luego son conversaciones. Yo he expresado esto porque es muy llamativo, pero que ellos cuando están reunidos pues se preguntan qué tal estás, qué tal vives, comen a gusto, etcétera, etcétera. O sea, la franqueza es solo un tipo y lo que hacen estos es tecnificar la franqueza. La franqueza existía antes que ellos, pero estos tecnifican la franqueza.
pero las relaciones entre ellas son muchísimo más amplias que que las de, que las de franqueza. Ujú. Comentaste también, si no te he entendido mal, eh, que la sinceridad o la franqueza, entendida así, era exactamente igual que la verdad, ¿no? Era entendido. Entonces has puesto algún ejemplo. Posteriormente, la franqueza no significa, no es tomada como verdad, ¿no? O sea, aunque ellos hablaban de que todo, o sea, que había que ser franco y decir, comentar todo. Y has comentado después, que no sé si te entendí bien, que no hay franqueza sin riesgo, ¿no? Sí. ¿A qué se refería esto? Porque en Epicuro la franqueza era la verdad, posteriormente no sé. Bien, bueno, ahí hay dos cosas completamente diferentes. Una, la distinción entre sinceridad y verdad, y otro, la noción de riesgo. Vamos a empezar por la más simple, la noción de riesgo. Por ejemplo, ellos dicen, un maestro, un profesor, tiene que decir lo que piensa sobre el mundo, pero eso no corre ningún riesgo, porque para eso le pagan, para eso está ahí, para decir si el mundo tiene 4 ríos o 40, o dónde está China, o qué habitantes tiene Nueva York. Pero esto no corre riesgo, a pesar de que puede decir cosas que sean, diríamos, molestas para la mayoría de la población. En cambio, sí corre riesgo un individuo en una asamblea política, en una asamblea ateniense, diciendo cosas que la población no quiere escuchar. Este es franco, el profesor no es franco, o sea, no digo que sea mentiroso, quiero decir, no corre riesgo el profesor. O en un periódico, cuando tú escribes un artículo, entonces no existe un periódico, claro, cuando tú escribes en un artículo un periódico que va contra las opiniones establecidas, corres el peligro de que te marginen, de que digas una opinión y luego el director del periódico te dice, tú ya no vas a escribir más aquí. Me da la impresión de que la sociedad actual, no conozco mucho, pero la cuestión de la libertad de prensa y de opinión se está restringiendo notablemente. Entonces, ahí sería una virtud la franqueza, porque el periodista no tiene ninguna obligación o sea, como el profesor no está salvaguardado por su profesión, a pesar de que al periodista se le exige obviamente decir lo que considera verdad. El otro tema es más complicado porque tiene que ver, a mi modo de ver, con 3 dimensiones de la vida de los hombres. A ver si logro expresar. Nuestra vida, o sea, olvidaros de Epicuro. Nuestras relaciones con el mundo son de muy distinto tipo. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con las necesidades de sobrevivencia. Entonces yo no puedo pasar la calle porque sé que me pilla un coche, no porque me esté prohibido, no, porque me pilla un coche. Tengo que saber si si un alimento me alimenta o me envenena. Tengo que saber cuánto puedo tardar yo en llegar de aquí a mi casa, porque igual allí me espera alguien y si tarda 10 minutos más o 10 minutos menos le fastidio a él, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con el mundo exterior, esto tiene que ver con la realidad. Vamos a llamar el mundo exterior, sin más. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación nuestra con el mundo exterior? Es lo que se suele llamar verdad. O sea, si yo calculo de aquí a mi casa, tardo 10 minutos y luego tardo media hora, normalmente me he equivocado. Y si tardo 10 minutos, he acertado. Ese es el mundo de la verdad. Lo sepa yo o no lo sepa. Me cause una pasión enorme el que la carne sea guapa o bonita o me guste o no me guste. Esto es distinto. La carne tiene ciertos alimentos, ciertas vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces esto hay que analizarlo desde el punto de vista objetivo. Y te lo dice la ciencia, más o menos. Bueno, pero el hombre tiene también sentimientos, o sea, tiene una vida interior.
Y entonces a mí me puede gustar esta calle o me puede dejar de gustar. Me puede parecer que las calles vayan, que las autopistas sean rectas o curvas, y esto puede ser muy bonito o muy feo, pero tiene que ver con mi actitud ante ellas y con lo que yo siento, que no tiene nada que ver con que eso sea objetivo o no. Y este es el mundo que yo llamo de la expresión, bueno, que yo llamo, en fin, el mundo de la expresión, y eso es el mundo de la sinceridad. Si yo, a mí esta calle me gusta y te digo, pues me gusta, pues soy sincero. Pero si no me gusta y te digo que me gusta, soy insincero. Que no tiene que ver con la verdad. Porque yo puedo saber que esa calle tiene 10 metros de una acera a la otra de distancia. Igual que tú. La verdad es la misma, son 10 metros, no son 11, ni son 9. Pero a ti te gusta y a mí no. Entonces, este es el mundo de la sinceridad. Y en tercer lugar, hay otro tipo de mundo en el que nosotros vivimos, spontáneamente, que es el de las reglas. Yo puedo pasar o no puedo pasar porque los semáforos me lo prohíben o no. Yo no le puedo dar una bofetada a una persona desde el punto de vista físico, sí, pero desde el punto de vista moral o legal, no, porque en una sociedad se requiere cierto tipo de respeto. Entonces, este es el mundo de las normas, que no tiene que ver con el conocimiento, ni tiene que ver, mejor dicho, es independiente, no digo que sea, es independiente el mundo de las normas, del mundo objetivo, del mundo interior. Entonces, se puede comprobar cómo a lo largo de la historia estos tres tipos de mundo han tenido tipo de estudios diferentes. Entonces, en el mundo actual, el mundo de la ley y el del arte, por ejemplo, tienen legalidades distintas. El mundo del arte es el mundo de la expresión y el mundo de la ley es el mundo de la oficialidad y de la norma. En el mundo griego no. En el mundo griego, el mundo del arte es también el mundo que te está haciendo mejor. Recordar la teoría aristotélica de la catarsis, ¿no? Esto es absolutamente sintomático. La catarsis es un efecto personal, te libra del temor y del temor y de la compasión. Esto es plenamente subjetivo, pero con eso que es lo que está diciendo Aristóteles, que te integras en la ciudad. Es decir, es una reflexión política a través de los efectos, ante los efectos plenamente subjetivos. Entonces, cuando un griego, en el caso de Sócrates también, pero aquí es lo mismo, cuando un griego te dice que es franco y porque así adquieres la verdad, te está diciendo dos cosas completamente distintas. Yo puedo ser franco diciendo que esa calle tiene 15 metros, porque creo que tiene 15 metros, pero la cuestión es constatarlo, porque allí el vídeo tiene 10, me he equivocado. O sea, la sinceridad, he sido sincero al decirte esto, pero al mismo tiempo no he sido correcto, es decir, no he acertado con la verdad de la cosa. En este sentido, el mundo griego confunde, o sea, hace lo mismo con el mundo de la sinceridad, el mundo de la interioridad, que con el mundo de la verdad. A esto me refería yo. Yo no sé si ahora está más claro. Obviamente, esta diferenciación no es lo mismo que se puede hacer a niveles oficiales, acabo de poner, ¿no?, el tema del arte y el tema de la ley. Bien. Pero en la vida cotidiana esto es mucho más complicado. Más complicado porque la gente no tiene este tipo de conciencia, porque la racionalidad cotidiana no coincide con la racionalidad, no tiene por qué coincidir con la racionalidad colectiva, y porque nosotros vivimos todo al mismo tiempo. O sea, es muy difícil que cuando yo pase la calle esté pensando, pues son 10 metros o 5, es decir, esto es verdadero o falso. No, miro si está el semáforo rojo y paso, o no paso o paso. O sea, y no estoy pensando si además me gusta pasar o no me gusta pasar. Pero todo esto es simultáneo, ¿no? Pero cuando tienes que pensar, yo creo que hay que racionalizar este tipo de cosas. Has empezado hablando de la primera frase, o sea, que Epicuro da más importancia a la amistad
y la liga a la inmortalidad y la sabiduría la liga a la mortalidad, ¿cuál es el concepto de inmortalidad de Epicuro? Buena pregunta. Buena pregunta. Probablemente el concepto de inmortalidad de Epicuro es una inmortalidad intensiva. Es decir, para Epicuro, una vez muertos biológicamente, desapareces. Te conviertes en átomos. Te conviertes en átomos. Desde ese punto de vista, no hay inmortalidad en el sentido cristiano tradicional o en el sentido platónico. No la hay. No cree en el alma. No, el alma. O sea, la concepción filosófica de Epicuro, como la de los estoicos, es estrictamente materialista. Simplificando, ellos consideran que no hay más que un tipo de realidad en el mundo, la materia. Solo que la materia tiene o mucha condensación o poca condensación. Según sea más condensada, el tipo de realidad producida es, diríamos, un nivel superior. Entonces estarían, vamos a decir, las rocas, que tienen una densidad mínima, estarían las plantas, que tienen mayor densidad, digamos, los animales y el hombre, y los dioses. Los dioses son materiales, solamente que tienen un tipo de densidad superior y al mismo tiempo más fluida. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno muere, se disuelve en átomos, porque hago una diferencia de los estoicos. Los estoicos hablan de un neuma, de una especie de aire, con el cual toda la realidad se explicaría. Y los epicúreos son atomistas, son partículas elementales, o sea, no, bueno, deja la partícula elemental porque hoy ya lo de partícula elemental te lleva a otro sitio, pero son elementos mínimos de la naturaleza que son indivisibles. Entonces, por combinación, por movimientos, porque hay un vacío, por movimientos entre ellos se funden, se separan y demás, y se crea todo lo que nosotros vemos. Obviamente nosotros no percibimos los átomos, nosotros percibimos las cosas que los átomos forman. Pero al morir biológicamente, entonces, digamos, el hombre, las plantas se disuelven. Y entonces, cuando este hombre habla de inmortalidad, a mi modo de ver, está hablando de una inmortalidad intensiva. Es decir, los momentos que tú vives en la vida de manera amistosa, tal como él entiende la amistad, eso es ilimitado, eso es infinito. Eso es la inmortalidad. Vale. Y luego también has hecho una referencia a la vida cotidiana cuando has dicho que el epicureísmo en la vida cotidiana se ven frases como el carpe diem. ¿El concepto de placer en Epicuro tiene que ver con el carpe diem? Sí y no. En la vida cotidiana va a unir, en la vida cotidiana actual, la noción de carpe diem es una expresión de Horacio. Horacio era un epicúreo convencido y además genial, y ha pasado a la expresión cotidiana, no solo ahora, sino a través de la historia, ¿no? Bueno, entonces cuando en la vida cotidiana, si no me equivoco, se habla de carpe diem, es decir, estás ahora con los amigos bebiendo un vino, carpe diem, pásalo bien. Estás en casa solo viendo la televisión, carpe diem, pásalo bien. Es decir, está relacionado con la noción de placer, normalmente placeres corporales, beber, comer, tener relaciones sexuales, montar a caballo, etcétera, 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 y además puntuales. Yo estoy viendo ahora una película que me gusta, esto es un carpe diem. ¿A qué te vas a preocupar si mañana tienes que ir a trabajar? Esto es lo que normalmente, si no me equivoco, la vida cotidiana se entiende por carpe diem. Bueno, la noción de Epicuro no es esa, obviamente, porque la noción de Epicuro, la amistad es permanente. Y si tú vives todas tus relaciones de la vida, comer, como estás viviendo tus relaciones de amistad, eso no afecta a un momento, esto afecta a tu modo mismo de ser. Entonces no es puntual. Y en segundo lugar, para Epicuro, los placeres de la carne, de la bebida y del sexo son muy inferiores.
Para Epicuro el verdadero placer en la amistad es discutir sobre qué es la naturaleza. Este es el verdadero placer, es decir, es la filosofía. Y esto es en la vida cotidiana, vamos, esto ni siquiera aproximadamente, ¿no? Vas por la, repito, a niveles globales. No digo que no haya gente, pero a niveles globales le preguntas a un tío, joder, es que yo lo paso en bomba leyendo a Hegel, miran así, o leyendo a Tucídides, pues probablemente te dirás que tío es más raro que la peor. Pues no, es que ese para mí es mi carpe diem. O discutiendo con mis amigos sobre, en fin, la reforma del mundo. Este quiere calentarse la cabeza. Pero esto no es la noción de Epicuro. Sí es la noción de Epicuro el decir no pienses en la muerte, porque después de la muerte es igual. Y si piensas en la muerte vas a tener que vivir y morir igual. Entonces piensa en lo que te gusta. Eso sí. Y lo que te gusta, o sea, la noción de Epicuro es normativa sobre el placer. No es instantánea, es un placer normativo. O sea, es la relación con los amigos. ¿Y por qué por qué dice Epicuro el placer es hay que procurarlo? Porque esto es muy aristotélico él. Pues hay que procurarlo por una razón bien sencilla, porque es lo que te da más satisfacción y te integra en la naturaleza. Entonces en Epicuro hay una especie de sonido de fondo, a mi modo de ver, y algo más que de fondo, en donde por sus teorías se ve que la sociedad de su tiempo se está apartando realmente de un tipo de vida integral. O sea, la idea de decir, apártate de la política. ¿Pues sabes lo que es decirle a un griego, apártate de la política? Es señal de que la vida política no lo representa a los griegos. Y cuando les está diciendo, olvídate de los dioses, ellos tienen su vida. Y lo único que hacen aquí es meterte miedo. O sea, toda la religión griega dice, cumple para que no te ocurra nada. Pero, o sea, toda la religión griega significa para Epicuro, o sea, que en el mundo en que vive Epicuro, los dioses ya no pintan nada. O sea, no es un individuo, porque, repito, si fuese un individuo particular no pasa nada. Es que el problema de Epicuro fue, vamos, el epicureísmo es que se extendió por todo el mundo grecorromano. O sea, tuvo unos efectos como después el cristianismo, solo que el cristianismo tardó 400 años. En el caso de Epicuro es mucho menos. Entonces, ahí hay una especie de... vive con tus amigos, vive lo que realmente te conexione con la naturaleza. Entonces dices, bueno, es que sus contemporáneos no viven con la naturaleza. La naturaleza es una palabra muy equívoca siempre. Pero bueno, parece ser que la naturaleza podía ser para un griego del siglo V su integración en la vida de la ciudad, que era lo natural, que lo vivía con toda espontaneidad. Epicuro ya dice, esto es una filfa, esto es una cosa absolutamente extemporánea. O sea que la noción de carpe diem solamente tiene de Epicurio la idea de que hay que vivir nuestro mundo, gozarlo al máximo, pero el goce está en la discusión con los amigos sobre la vida mejor. Esto sería el resumen. ¿Me dejáis más? Has dicho que para Epicuro, bueno, la frase que has leído de lo de dar y el bien y la beneficencia, ¿se sabe algo sobre dónde pone Epicuro el límite entre cuando uno da, pero ya hay un límite en el que el otro no se está comportando demasiado y entonces tienes que poner un límite para tú sobrevivir? No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Es posible que se haya estudiado este tipo de cosas porque esto siempre aparece en todas las morales, ¿no? Es decir, la moral, la generosidad sí, pero hay un cierto límite. Yo me imagino que Epicuro pondría también cierto tipo de límites. Y que está relacionado eso, me imagino, porque los fragmentos que se conocen de Epicuro, repito, son cosas sueltas. Son muy pocos, o sea, yo aquí he puesto 6, igual 200 fragmentos, pero en el fondo son repetición de cosas parecidas.
Y entonces en todos los tratados moralistas, yo me estoy pensando en Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la generosidad, que es este tipo de cosas, siempre pone restricciones. Bueno, la generosidad sí, pero yo no, ahora en concreto no conozco. Bueno, ya has acabado de... Yo, que va, yo me podía aquí tirar 17 horas, Epicuro es un tema apasionante. Además, luego podíamos empezar a hablar de cómo se pasa a la práctica, en vez de dejarlo en ideal de vida. La práctica y la franqueza, o sea, pero están... se ha estudiado, esto se ha estudiado, o sea, son... Yo he dicho aquí las líneas generales, pero hay reglas concretas para practicar esto que llamo yo la franqueza. Hay reglas concretas, que si te levantas por la mañana, que si te levantas por la tarde, que si eres chico o eres chica, o sea, esto se conserva bastante bien, ¿eh? O sea, y entonces son... La fuente fundamental para conocer a Epicuro, curiosamente, es un romano, Lucrecio. Lucrecio, que es un poema... Bueno, en castellano es una paliza de otro, pero el latín de Lucrecio es deslumbrante, es una cosa llamativa realmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti.